Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por internet, un tema que tiene a muchísimos fanáticos de las series turcas con el corazón en un puño y, obviamente, lleno de expectativa. Y es que, como ya habrán deducido por el título, vamos a hablar del amor secreto de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, lo han escuchado bien. A Atay, el guapísimo protagonista de Medcezir y El secreto de Feria, y Serini, la talentosísima actriz que hemos visto en Medcezir, también y en Fi, entre muchas otras, dos de los actores más queridos y reconocidos en Turquía. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿de verdad hubo un romance secreto entre ellos? ¿Hubo algo más allá de la pantalla? Ya saben que las series turcas son famosas por crear no solo historias cautivadoras, sino también por generar rumores y especulaciones sobre la vida personal de sus protagonistas. Y cuando la química entre dos actores es tan evidente, tan palpable, como lo fue entre Atay y Serini en Medcezir, es inevitable que surjan este tipo de rumores. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, quiero dejar claro que este vídeo se basa en información disponible públicamente, en declaraciones de fuentes confiables y en el análisis de diferentes medios. No vamos a inventar nada, sino a recopilar y analizar todo lo que sabemos sobre esta posible relación. Así que sin más preámbulos, prepárense para un viaje lleno de intriga, de secretos y, por supuesto, de mucho drama. Y si eres nuevo por aquí, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Ahora sí, vamos a ello. La chispa entre Atay y Serini, como muchos de ustedes ya saben, surgió en el set de Medcezir. En esta serie interpretaban a Yaman y Mira, una pareja que conquistó a millones de televidentes con su historia de amor. La conexión que tenían en pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo parecía indicar que había algo más que amistad. Para aquellos que no estén familiarizados con Medcezir, la serie es una adaptación turca de la popular serie estadounidense de O.C. Yaman Koper, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven de un barrio humilde que tras un incidente, es adoptado por una familia adinerada de Estambul. En este nuevo mundo conoce a Mira Beylice, interpretada por Serini Sarkaya, una joven de alta sociedad. A pesar de sus diferentes orígenes, se enamoran y enfrentan juntos los desafíos que se presentan en sus vidas. La serie exploraba temas como el amor, la familia, la ambición y las diferencias sociales. La química entre Atay y Serini en Medcezir fue fundamental para el éxito de la serie. Su capacidad para transmitir emociones, su naturalidad y la forma en que se complementaban en pantalla cautivaron al público. La forma en que se miraban, la ternura en sus gestos y la intensidad de sus interpretaciones hacían que la historia de Yaman y Mira fuera aún más creíble y conmovedora. Era fácil para los espectadores creer que su amor trascendía la ficción. Y claro, esto no pasó desapercibido para los medios de comunicación y, sobre todo, para los fanáticos. Empezaron a surgir rumores de un posible romance fuera de la pantalla. Rumores que, por cierto, se alimentaban con cada fotografía juntos, cada evento al que asistían y cada entrevista que daban. En aquella época ambos eran solteros, lo que, por supuesto, alimentaba aún más la especulación. Los paparazzi no los perdían de vista y cualquier movimiento era analizado al detalle. Hubo ocasiones en las que se les vio juntos en restaurantes, en fiestas e incluso paseando por las calles. Todo esto, obviamente, encendió la llama de la curiosidad y el deseo de saber si realmente estaban juntos. Los paparazzi, conocidos por su insistencia y habilidad para capturar momentos íntimos de las celebridades, jugaron un papel importante en la difusión de los rumores. Publicaciones y portales de noticias de entretenimiento turco se hicieron eco de cada encuentro, cada cena, cada paseo. Las fotos de Atay y Serini juntos se volvieron virales en las redes sociales, alimentando la especulación y el interés del público. La prensa del corazón turca, ávida de historias jugosas, no dudó en especular sobre la naturaleza de su relación. Uno de los puntos clave que siempre se menciona al hablar de esta posible relación es la complicidad que demostraban en las entrevistas. Siempre se mostraban muy cercanos, se reían juntos y se dedicaban piropos mutuamente. Era evidente que se llevaban muy bien y que había una gran admiración entre ellos. En las entrevistas, la forma en que se miraban y se hablaban revelaba una conexión especial.
Se elogiaban mutuamente destacando su talento y profesionalismo. Sus risas compartidas y sus miradas cómplices sugerían una intimidad que iba más allá de la mera amistad profesional. A menudo se les preguntaba sobre los rumores de romance y aunque nunca confirmaron ni negaron explícitamente, sus respuestas ambiguas solo añadían más leña al fuego. Sin embargo, tanto Atai como Serini siempre se mantuvieron muy discretos en cuanto a su vida privada. Nunca confirmaron abiertamente que estaban saliendo, ni tampoco negaron rotundamente los rumores. Esta postura ambigua, por supuesto, mantuvo viva la especulación durante mucho tiempo. La discreción en el mundo del espectáculo turco es una práctica común, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales. Los actores, conscientes de la intensa atención mediática, a menudo prefieren proteger su privacidad y mantener su vida personal alejada de los focos. Esta ambigüedad, lejos de disipar los rumores, los alimentaba, ya que dejaba espacio para la especulación y la imaginación de los fans. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien muy preciado, y los actores, a menudo, prefieren mantener su vida personal lejos de los focos. Es una decisión que, por supuesto, debemos respetar. La presión constante de los medios, las redes sociales y los fanáticos puede ser abrumadora, y muchos actores optan por proteger su vida personal para preservar su salud mental y su bienestar. Ahora bien, ¿qué pruebas concretas existen de que realmente hubo un romance secreto entre ellos? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más complicada. No hay fotos de ellos besándose apasionadamente, ni declaraciones oficiales que confirmen la relación. Pero sí hay algunos indicios que, analizados en conjunto, pueden darnos una idea más clara de lo que pudo haber sucedido. La ausencia de pruebas contundentes como fotos o declaraciones explícitas no es inusual en este tipo de situaciones. La discreción y la precaución son elementos clave para mantener una relación en secreto. Sin embargo, la existencia de ciertos indicios, aunque indirectos, puede sugerir la posibilidad de un romance. Uno de los indicios más importantes es la forma en que se comportaban en el set de Medcezir. Testimonios de personas que trabajaron en la serie sugieren que la química entre ellos era muy fuerte, y que a menudo se les veía pasando tiempo juntos fuera de las grabaciones. Algunos incluso mencionaron que se comportaban como una pareja. Estos testimonios, aunque no son evidencia directa, aportan una perspectiva interna sobre la dinámica entre Atai y Serini durante la filmación de Medcezir. La convivencia diaria en el set, las largas horas de trabajo y la intensidad de las escenas románticas pudieron haber creado un ambiente propicio para el desarrollo de una relación más allá de lo profesional. Además, muchos fanáticos notaron que en algunas ocasiones, compartían mensajes en las redes sociales que parecían estar dirigidos el uno al otro, aunque de forma sutil y en clave. Pequeños guiños que solo los más atentos podían descifrar. El análisis de las redes sociales es una herramienta importante para los fanáticos en busca de pistas sobre la vida personal de sus ídolos. Los mensajes sutiles, las fotos con referencias personales y los comentarios enigmáticos pueden ser interpretados como indicios de una relación romántica. Los fans, con su agudo ojo para los detalles, no dudaron en analizar cada publicación, cada like y cada comentario en busca de señales. Otro detalle que llama la atención es que, después de que terminaron las grabaciones de Medcezir, ambos mantuvieron una relación de amistad muy cercana. Se seguían viendo, se apoyaban en sus proyectos y se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales. La continuidad de su amistad después de la serie es un aspecto relevante. La cercanía y el apoyo mutuo en sus proyectos profesionales podrían interpretarse como una señal de que existía un vínculo especial entre ellos, incluso si no se trataba de una relación romántica. Sin embargo, con el paso del tiempo y después de que ambos iniciaron relaciones con otras personas, esta cercanía fue disminuyendo. No dejaron de ser amigos, pero la frecuencia de sus encuentros y la intensidad de sus interacciones fueron decayendo. Esto para algunos podría ser una señal de que hubo algo más que amistad en el pasado, algo que por respeto a sus nuevas relaciones, decidieron dejar atrás. El distanciamiento gradual después de iniciar nuevas relaciones sentimentales podría sugerir que hubo un intento de preservar sus actuales parejas, y que la cercanía anterior podría haber sido interpretada como una amenaza. Esta situación es común en relaciones donde existe un pasado romántico, y la distancia se convierte en una medida para evitar malentendidos y conflictos. Ahora, ¿que este posible romance se mantuvo en secreto? Aquí es donde entran en juego varios factores. Primero, la presión mediática a L.
a que estaban sometidos. Ambos eran jóvenes, guapos y talentosos, y su relación era un tema de gran interés para los medios y para sus fanáticos. Mantener la privacidad en esas circunstancias era, sin duda, un gran desafío. La presión mediática alimentada por el interés del público y la voracidad de los medios es un factor determinante en la vida de las celebridades. Mantener una relación en secreto en un entorno tan expuesto requiere de mucha cautela y discreción. Segundo, la cultura turca. En Turquía, la vida privada de los famosos es un tema muy delicado. Las familias, los amigos y los valores tradicionales juegan un papel muy importante y a menudo, las relaciones amorosas se mantienen en secreto para evitar el escrutinio público y la presión social. La cultura turca, con sus valores tradicionales y su énfasis en la familia y la comunidad, juega un papel importante en la vida de las celebridades. Las relaciones amorosas, especialmente las que van en contra de las expectativas sociales, pueden ser objeto de críticas y juicios. Y tercero, la propia personalidad de Atay y Serenay. Ambos son personas reservadas y discretas, que prefieren mantener su vida personal alejada de los reflectores. Es probable que hayan preferido guardar silencio para proteger su relación y evitar que se convirtiera en un circo mediático. La personalidad de cada individuo es otro factor clave. La reserva y la discreción son características que hacen que sea más fácil mantener una relación en secreto. La decisión de proteger la privacidad personal es una elección individual que debe ser respetada. En conclusión, ¿hubo o no un romance secreto entre Atay Ulusoy y Serenay Sarkaya? La respuesta es, no lo sabemos con certeza. No hay pruebas irrefutables que confirmen la relación, pero tampoco hay evidencia que la niegue por completo. La incertidumbre es la conclusión más honesta y realista. La falta de pruebas concretas deja abierta la posibilidad de diferentes interpretaciones. Lo que sí sabemos es que entre ellos existió una fuerte conexión, una química innegable y una gran admiración mutua. Y aunque no sabemos si fueron pareja en la vida real, lo cierto es que su historia de amor en Medcezir nos conquistó a todos y nos hizo soñar con un final feliz para Yaman y Mira, incluso fuera de la pantalla. La magia de Medcezir radica en la química entre los actores, que traspasó la pantalla e hizo que el público soñara con un romance real. La historia de Yaman y Mira, independientemente de su veracidad en la vida real, sigue siendo un ejemplo de amor y conexión que tocó los corazones de millones. Así que, mis queridos amigos, espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos analizado todos los datos disponibles, hemos explorado las diferentes teorías y hemos tratado de arrojar algo de luz sobre este misterio. Hemos analizado los datos disponibles, las posibles pruebas y los factores que pudieron influir en la situación. El objetivo no es dar respuestas definitivas, sino ofrecer un análisis objetivo y completo. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo un romance secreto entre Atay y Serenay? ¿O creen que solo fueron buenos amigos? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. El debate y el intercambio de opiniones son fundamentales para comprender mejor este tema. La participación de los espectadores en los comentarios es bienvenida y fomenta el análisis y la discusión. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Un abrazo.